Muchas gracias a todos los que han confiado en mí, han puesto toda su fe en el canal, y a todos los que les gusta y siguen mi canal. Así que mi más sincero agradecimiento para todos, y espero que les guste este juego que fue elegido en una votación que hice hoy en la tarde en el Discord, ya que era la forma más fácil que me salía. Y el ganador fue este juego Black Mirror, que lo tengo bastante tiempo ya en la lista para traerlo al canal, y esta vez le vamos a dar, así que espero que lo disfruten. Una vez terminado acá el directo, será resubido en el canal correspondiente, así que vamos empezando y veamos qué tal se nos da todo. Creo que comienza bueno de inmediato. Bueno, veamos qué tenemos que hacer en este juego. Ya no podemos seguir explorando, así que vámonos por acá. Mira, medio raro este gallo. Igual se ve bastante bien. Tenemos ahí un estilo de muñeca. I failed you, son. Forgive me. Forgive me. I will let you down no longer. Una estatuilla. Forgive me. Forgive me. What are you doing? What are you doing? Digamos, ahí dejó escondida la estatuilla, debe ser por algún motivo. No queda lo mismo aquí por donde pasemos. Todos los caminos nos llevan a donde mismo. ¿Y eso qué es? Veamos. Make me to walk in the path of thy commandments. Coward! You betrayed your family! Acá hay algo. Cloich Gion mi muhucha. Gaboje am prish gabe mirish. You're too late! You will not get him! It'll work. It must. Mira que funciona.
prendió llamas. Save my son. Oh, qué raro. Dearest David, it was with great joy that I received your last letter. Know that you are missed terribly here in India. If my calculations are correct and the International Postal Service is kind, this letter will keep you company as you make the final leg of your journey to Scotland. I hesitate to say anything for fear you'll think me foolish, even hysterical. Your father made it his life's work to research his family's twisted history. This and his obsession with the occult combined to unravel his poor mind. John loved his family and his family home, but he hated and mistrusted them in equal measure. Son, beware of the Gordons. Blood is not always thicker than water. Your loving mother. Y aquí tenemos como un cofre y una nota. A ver, dice. Yeah, the snakes. This countryside couldn't be more different to India. Hay que revisar ese cofre, creo. Ah, no. Pero solamente por la ventana. Good sir, how much longer until we reach the castle? Almost there, sir. Just like 2 hours ago. The estate really does lie off the beaten track. No, queda por hacer. Ahora sí la cajita. A note about a library, a key, and some sort of broken toy. Should I even try to read any real meaning into all of this? Aquí habría que buscar alguna respuesta. A note about a library, a key, and some sort of broken toy. Should I even try to read any real meaning into all of this? We have arrived, sir. Vamos a nuestro destino. Producción de King Art Games. Black Mirror. Welcome, Mr. Gordon. I'm Andrew Harrison. Mr. Harrison, it's good to finally meet you. From our correspondence, I expected you to be older.
Thank you. I'll lead the way. It's quite dark already. We can continue to talk inside. Vamos adentro de ese tipo castillo. He's arrived, my lady. David, welcome to Skahandu House. Lady Margaret, how kind of you to welcome me in person at such a late hour. Margaret se ve bastante misteriosa. An impressive building. Skahandu, though. Unusual. What is its meaning? Unusual only if you have not bothered to study Gaelic. It means Black Mirror House. Many generations of the Gordon family have been master of this house. It is a great responsibility. Perhaps the greatest a man could bear. Gran responsabilidad representa la casa y el nombre. If I may, I would like to know more about my father's last days. It is too late in the day for such morbid talk. You do look so very much like John, though. Angus, please show Master David to his room. Yes, ma'am. I trust you had a pleasant journey. This place is rather remote, even for Scotland. It was most pleasing, thank you. I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here. How long have you been practicing law? I came to the bar a few years ago. I'm at chambers in Edinburgh with lawyers who have served the Gordon family for generations. I'm embarrassed to ask, but it is my job. Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon. Please, I quite understand. Here you are. Tenemos que entregarle el documento para demostrar que somos hijos de él. What a curious object. ¿De verdad? Isn't it? It belonged to my father. He Dale, posted amigo, it to me gracias por shortly before his compartir. death. I'm not at all sure what it is. Perhaps it's something else returning home where it belongs, like its new owner. Have a good night, Master David. I shall continue my studies. Please follow me, Master Vale, amén. David. ¿Ya se ve algo brillar? Sir, I advise you to do as your grandmother instructed and get some sleep. O sea que vamos a tener que subir sí o sí a la habitación y no nos van a dejar explorar ni una cosa acá. Hola Nito, ¿cómo estás? Bienvenido. This way, sir. Sí, pero si lo ves por un lado, igual es positivo esto, Nitux, porque es algo que es nuevo en lugar del otro que habían escogido, que lo empecé ayer. Y es mejor traer una saga nueva con el tema del Your especial. grandfather, Mañana His ya Lordship continuaremos con el Edward Mortal Gordon. Kombat. Ahí ya después iremos trayendo a lo mejor el Tekken, o no sé, mientras esté sin PC. Somebody still cares. Maybe you weren't as bad as Mother believed. Grandfather Edward. Father never spoke of you, but Mother never had a kind word to say. You were the worst of the lot, she said. El peor de todos.
There is no denying it. We are family. Sin duda, son muy similares. Qué oscuro está todo esto. Pieces of some kind of drawing. How odd. No hay ninguna linterna o algo por acá. If you would be so kind as to follow me, sir. Si me dices a dónde tengo que seguirte, sería ideal. I suppose it's hard to keep things dry, what with all the rain you get here. Most amusing, Master David. We do our best, sir. Bueno, la pared se ve bastante deteriorada, debe ser por la humedad. Magnificent. That is the Master's study, sir, but there'll be plenty of time to examine it in the light tomorrow. Tenemos que esperar a tener más luz para poder inspeccionar toda la casa y poder ver todo lo que hay dentro. Vamos a la habitación ahora. Hola Juan Replay Games, ¿cómo estás? Bienvenido. It does that sometimes, sir. Lady Gordon expects you for breakfast at 8, sir. Thank you. Lady Gordon called you Angus? Pleased to meet you, Angus. Yes, sir, she did. I am Mr. McKinnon. Mr. McKinnon. Yes. La máquina. I'd advise you not to leave the room tonight. Ticking clocks are not the worst thing you may encounter in the house at night, if you don't know your way around. Sleep well, sir. Maybe he's more of a morning person. I doubt this place could ever be properly warm. Tenemos una foto del I got castillo. somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around here somewhere. Mandos son algo toscos para moverse. More pieces of the same drawing. Maybe I can make out what it shows if I had enough of them. Vamos a tener que seguir buscando trozos del dibujo. The candle is nearly gone, but it should do for a while once lit. Acá no hay nada más que revisar. Glad I don't have to carry you around La habitación a anymore. explorar. Mr. McKinnon lifted you up with ease. I should get a new passport. This one's filling up. Aporte. Not many matches left. Las cerillas son importantes. Nos van a servir para ir a explorar, me imagino. Without some obscure local law that required me being here in person, I would probably never have come. A pigeon amongst the cats. Sorry to inform you of death of John Gordon. Stop. Please return to Skahandu House. Stop. Andrew Harrison, lawyer. Stop. This handsome, cheery, sober man.
is not the one I remember from my childhood. Ah, pero de veras que aquí teníamos una vela en esta caja. A lo mejor podemos usar la vela con la cerilla. In an old house like this one, sooner or later no drawer stays empty. ¿Qué pasó, Ahmed? Iluminar. Ah, just what I need. A ver si podemos salir a explorar. Sí, no sé qué pasará. Pero si pasas el link completo del canal debería cargar. We meet again, old foe. Bueno, es que aquí tengas miniaturas de los videos. Aquí no es que les puedas poner una miniatura, Ahmed. Sí, no, sí, sé que pasa A eso. dumbwaiter, big enough to fit your own weight in food into. Me estamos metiendo en territorio inexplorado. Shame. Attics often speak volumes about the owners of a house. Está cerrado el ático. Tendremos que seguir explorando. A lo mejor por ahí encontramos la llave. Claro que la llave debe estar en la habitación de la... Barging into someone's dueña. bedroom in the middle of the night is not how to earn their trust. Nada que podamos hacer ahí. Acá tampoco. Ah, a lo mejor So podemos few entrar a people revisar el around. estudio. Why even bother keeping the master's study locked? With so few people around. Podemos entrar tampoco. Otro trozo de foto encontrado. Esta es la habitación donde estábamos hospedados nosotros, creo. En la biblioteca no hay nada interesante. ¿Este lugar qué es? ¿Era la habitación? Ando un poco desorientado.
No, this isn't right. There should be a room here. Ir escuchando. No, this isn't what I need either. Where is it? Eavesdropping, Mr. Gordon? That's hardly proper. Selected poems Poemas by secretos. Edgar Allan Poe. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow. You are not wrong who deem that my days have been a dream. Yet, if hope has flown away, in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream within a dream. A dream within a dream. Is this what Father meant by a family of snakes? De serpientes. ¿Ven los objetivos? En el inventario tenemos las cerillas, la estatua, la carta del padre, la carta de la madre. Una forma de abrir el escritorio de la biblioteca. Ahora ya podemos orientarnos un poco más de lo que hay que hacer porque podemos ir viendo los objetivos. Despair, by a man called Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips. Ghastly shades of bygone gladness, clawing fiends of future sadness, mingle in a cloud of madness, ever on the soul to lie. Thus the living, lone and sobbing, in the throes of anguish throbbing, with the loathsome furies robbing night and noon of peace and rest. But beyond the groans and grating of abhorrent life is waiting sweet oblivion, culminating all the years of fruitless quest. The words of a troubled soul. The Castle of Otranto by Horace Walpole. I started reading this, though never got round to finishing it. The gentle maid whose hapless tale these melancholy pages speak, say, gracious lady, shall she fail to draw the tear adown from thy cheek? Ghosts, legends, ancient history. Where's the rest of them? Gracias por el follow, Andrés Martín. Wouldn't it be more comfortable working here? That's Lady Gordon's private desk. It would be improper for me to use it. Wouldn't it be more comfortable? That's Lady... No creo que no podemos abrir el escritorio. Dimos la vuelta completa. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Tienes nada agendado? Yo generalmente trato de hacer un directo diario, 2 si es posible. Generalmente cuando puedo hacer 2 directos, en el día hago uno de Dead by Daylight y en la noche trato de jugar alguna otra cosa. Claro que ahora estoy más limitado por el tema de que estoy sin PC. Pero de ser posible me gusta hacer 2 directos y
Con el PC igual estoy siguiendo otras sagas que no puedo traer por ahora. Estamos terminando el Resident Evil HD Remaster con la Xbox, pero como lo están haciendo con capturadora ese, mejor hacerlo así desde el PC. Tengo varias otras sagas también que las puedes ver en el canal de YouTube, que hoy estamos haciendo en especial ya que llegamos a los 500 suscriptores. That looks daunting. Daunting, but rewarding and fascinating. Fascinating? Yes, indeed. Sí. The history of the Por Gordon allá en family España goes back a bastante long tarde ya. way. So it's true we are one of the oldest families in Scotland. Oh, much more than that. The Gordons have owned this land back into antiquity, before records were even kept. Después lo puedes ver Add to that igual some unique and resubido unusual local o en el canal de laws. YouTube, que también lo voy a traspasar. Well, it can be a challenge, but a welcome one. Vale, y también lo puedes encontrar aquí abajo en la caja de las redes. Ahí está mi canal de YouTube, también está el Instagram, el Facebook, el Twitter, que generalmente publico ahí las cosas que hago, así que ahí también lo puedes encontrar. También tienes el enlace del Discord. Es todas las cosas que puedas necesitar para seguirme en todas mis redes. Did you know my father? I was called to the house shortly after your father arrived. Why did that need a lawyer? Those complex local laws I spoke of were to blame. Your father left when Edward died, so none of the required legal formalities to transfer the house were ¿Puedes dejar por observed. privado Does that mean- redes para ir Not at all. viendo y siguiendo? There will be no issue with transferring the estate to your name, if ¿Qué pasó, that is Mitch? your wish. Have you had a chance to examine my papers? I have, and am delighted to say that everything is in order. I would not be doing my job if I didn't warn you that with Edward dead and your father absent, the family fortune has somewhat diminished over the years. However, the real treasure is the castle and the grounds themselves. I haven't spent as much time as I'd like here, but it is a unique place. I noticed that the door to the master's study is locked. Might I get a key for it? Of course, I will see to it that you are supplied with one, if there is one available. No door should be locked to the soon-to-be owner, after all. Well, it's been a long day. I bid you good night. I'll get Realmente myself cierto something eso. to read and then head to bed too. Good night. Vale, ahí me lo envías. Hiding something, are we? Obviamente está ocultando algo. Cuando llegamos a esta habitación vimos que quería encontrar un pasadizo secreto. Ahora tenemos que tratar de averiguar dónde está. Tratar de encontrar alguna llave para ir descubriendo más cosas. Además que tenemos que descubrir cómo abrir esa caja como de escritorio. Soy muchos los que habéis estado estos días y lo normal es que los nuevos se pongan en contacto con el resto por privado. Yo sé que se olvida gente. Sí, siempre pasa eso.
Pero ya nos iremos poniendo el día entre todos. En este lugar tenemos armaduras. I can see the family resemblance. This one died very young. Ooh. And this one. None of them seem to have made it past middle age. Bastante raro que ninguno haya sobrepasado la madurez. Exquisite craftsmanship. I doubt our family could afford a marvel such as this nowadays. ¿Esto a dónde nos llevará? Buenas, Luz, ¿cómo estás? Bienvenido. Obvio, esa es la idea, pasarlo bien sobre todo. A peculiar place to spend the night. I best not wake her. Ya mejor que no la despierte, pero me imagino que ella debe tener alguna llave que nosotros podamos necesitar. Lady Margaret and Edward. How young they look. But who are the others? You really know very little about your own family, David. ¿Verdad? Sabes muy poco de tu familia. Sí, suelo pasarme por el canal de él, solamente que ahora no coincidimos porque yo justo iba a empezar directo. Así que por eso no me pude pasar, aparte de que estoy con el tema del problema del PC. Por lo tanto no me es tan posible pasarme mucho por YouTube últimamente, pero ya teniendo el PC de vuelta voy a empezar a ponerme al día. Aparte que hoy compré un PC de segunda mano de escritorio básico, que no creo que me sirva para hacer stream ni nada, pero por último me servirá para meterme a ver uno que otro directo, para ver todo tipo de videos y ese tipo de cosas. Y ahí ya podré ponerme más al día con todos, porque igual tengo que ver muchos canales, muchos videos y muchas cosas. ¿Tú qué me cuentas, Luke? ¿Qué tal va, Diego? How dare you? No, I will never. It's not true. It's all lies. Y no se sabía que había terminado. ¿Lo terminó cuándo? ¿Recién? O sea, ahora le queda que empezar el HD. Está dando tertulias como siempre. A Diego le encantan las tertulias. Ayer anduvo un rato por acá, Diego. Ayer estuvimos jugando el Mortal Kombat X, en modo historia. Quedamos prácticamente como en la mitad por lo que estuve viendo. ¿20 horas? Lady Margaret and Edward. How young they look. But who are the Vimos others? eso de que no You sabe really de know su very little about familia. your own family, David. Quiero saber si queda algo por hacer acá. An impressive collection. Grandmother's obviously a music lover. I'll give that a spin later. I'll give that a spin. I'll give that a spin later.
Creo que aquí ya no nos queda nada más que revisar. Todos están con los nombres cambiados, el único que mantiene el nombre siempre soy yo. En todos lados soy EndimionDK. Ahora no puedo salir de este lugar. Y sí. Vamos a revisar hacia allá. ¿Alguna cosa encontraremos, digo yo? Ay, sí, Luke tiene a su waifu, es un amor. Claro, y Moni es la que da las pistas. ¿Por qué me devolvió para acá? ¿Iba para allá? ¿Qué demonio hoy, Luke? Que no sabía nada de ella. It's too dark outside to speculate about the size of the estate. ¿Para qué quieres saber el tamaño de la finca? Somewhere out there they found father. Or rather what was left of him. What a cruel way to take your own life. On the morrow, I will explore the grounds, as soon as the sun is up. Una forma cruel y bastante trágica, la verdad, de morir del padre de él. Just how old is the Gordon clan? For all I know, it could stretch back to Roman times or even further. Que sale polvo. Must be hard to keep this place clean. Me imagino que no es fácil mantener limpio el lugar. Lugar tan grande. An earring. I doubt it was buried in the ashes on purpose. Someone must have lost it. Pendiente. Estamos encontrando más trozos de fotos. The cold doesn't seem to affect the residents of this house. All the fires are fighting a losing battle against the draft. Venga, feliz año. ¿Es tarde para eso? I used to regale my Indian school friends with tales of knights in shining armor. Oh, locked. Puerta cerrada para variar. Es lo que más encontramos en este castillo. Es inmenso. Un grupo que me invitó, de hecho, Astur con Gamer. Hola Dylan, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Y esta puerta dónde nos llevaba? Hola Magra, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, a última hora se dio vuelta la votación, Magra. Así que decidí darle a este juego porque Mortal Kombat ya lo habíamos empezado ayer. El Tekken lo podríamos traer después también. Pero me pareció una buena opción este juego y justo ganó. Así que lo trajimos para ver qué tal. Con flojera Magra, qué raro. Además que la noche está recién comenzando, Magra. Vemos Andrés, que tengas buena noche, gracias por pasarte. Ya, ¿y por qué tanto Magra? Igualmente Andrés, espero que nos veamos más seguido y obviamente en el grupo nos vamos a estar leyendo. Y eso vi que te acostaste súper tarde, Magra. Hoy últimamente no estoy durando más allá de las 4, 4:30. Aquí nosotros ya habíamos salido. Ah, claro, dependiendo de qué punto de vista lo mires, Magra. Puede ser tarde o temprano. Ah, claro, y para no quedarte dormido preferiste hacer eso. Creo que este lugar es nuevo. El viernes cuando fuimos a Santiago le compramos un arnés al DK, Magra. Y mi mamá lo sacó ayer a pasear y se sacó el arnés. Parece que le quedó muy suelto. ¿Qué lindo? Menudo susto. I didn't see you Vale, there. Madre, que You gave me aproveche quite esa a cena. fright. Ahí nos ponemos al día después hablando por WhatsApp. You are? I'm the one who keeps the house from being covered in weeds. Name's Rory. Sorry. Pleased to meet you. I'm David Gordon. Aye. I kenned you were coming today. ¿Qué? Me metió tremendo susto. Why are you sitting in the dark? There's enough light for me, laddie. Oh, your eyes. I'm sorry, I didn't realize. I see more than most do, son. How long have you worked for the Gordons? Always been a gardener. Sí, parece que es Do acento some británico. fishing. The loch's a bonny place. Calms the nerves. Algo así, ¿no te, Magra? Did you know my father? I did, aye. Shameful what they did to him. What do you mean? Who is they? Tú que hablas inglés más británico. Claro, te salió tu Vader interior. Oh,
Leave you to your supper then. Being a Gordon can be a curse, laddie. Your father kenned the hard way. Mind you dinna follow in his footsteps. Tenía como una marca rara en el cuello. ¿Fue que le duraba harto la vela? Una cosa Blood. interesante por acá. Not human, I presume. Aquí había algo que coger, a ver. Better safe than sorry. Sí, más vale prevenir y estar preparados. This might come in handy. Objeto añadido. Veamos qué objeto obtuvimos. Un cable. Every thief's best friend. I know a few fakir's tricks I can use this for. Ah, esto nos puede servir para abrir el armario. Para abrir esa caja, a ver. Pendiente, que creo que es de la... I'm no expert on fashion, but this looks like a rather old-fashioned design. Me tinca que es de la viejita esa. Ah, no vi el objetivo. Encuentra la forma de abrir el escritorio de la biblioteca. Ahora tendríamos que ir hacia la biblioteca. Claro, una ganzúa justamente magra. Precisamente en eso estaba pensando. Vale, magra, gracias por pasarte por acá. Ahí estamos en contacto. Háblame después por WhatsApp para que hablemos. Igual tenemos cosas que hablar. No me equivoco, la biblioteca estaba acá. Creo que era arriba lo que teníamos que revisar. Creo que arriba estaba la caja esa que teníamos que revisar. Claro, esta era. Oh, locked. El cable. This might take a while. I need to be steady and try to... Oh, well, there you go. Vamos a abrir sin dejar marcas. Ah, esto tiene un símbolo bastante raro. Trozo de foto encontrado. Dear Lady Gordon, I write to you with the utmost urgency. I'm seeking Ahí nos cagaron, nos information tradujeron esta parte. John Gordon. During our conversations, he makes allusions to his relationship with his father, but will not expand when pressed.
sus You have failed padres. to respond to my previous request, so I'm writing again to insist in the strongest terms possible that you furnish me with the required answers. Your son's recovery depends on it. Yours faithfully, Dr. Leah Faber, Bethlehem Hospital, London. What secrets about my father is Lady Margaret concealing? Los secretos. Father knew how to open the cabinet. This will help. Oh, locked. Tenemos una pista en todo caso para poder abrir esto. No veo la relación que tiene esto, la verdad. That's not the right combination. Vamos a tener que revisar bien la carta. La nota del armario. Father knew how to open the cabinet. This will help. ¿Tú que estás por ahí? ¿Se te ocurre algo como para hacer este puzzle? ¿Te ocurre algo? Porque yo, sabes que tengo una memoria horrible para esto. Yo creo que este símbolo y este eran dos. Así que tendría que ser acá un 1, yo creo. Mira, Father knew how to open the la forma cabinet. de ver esto. This will help. ¿Está bien? 1 más 3 más 1 igual 5. Oh, look. Esto no sé para qué nos servirá, la verdad. A ver, aquí nos servirá el cable también. Oh. Oh, locked. Every thief's best friend. I know a few fakir's tricks I can use this for.
Vale, demuestra de nuevo la nota. Ahí están. Father knew how to open the cabinet. This will help. Bastante raro este puzzle, la verdad. ¿Qué verdad, Luke? A ver, girar hacia abajo. Hacia... A ver. That's not the right combination. No es la combinación correcta. A ver, sería 3. No se me ocurre la respuesta, Luke. Pero creo que empieza con el 3. Digamos que el tercero es un 1. A ver. That's not the right combination. No es la combinación correcta. That's not the right combination. Oye, este número tendría que ser un 1. Un 2. That's not the right combination. That's not the right...
Decía. Ah. Ah, a ver. El de abajo debe significar que 4 menos 2 es igual a 2. Y el de arriba sería 1 más 3 más 1 sería igual a 5. Ahora. Entonces el primero sería un 2. No date cuenta, Luke. Al final, en el cuarto, el número está en la ecuación de abajo, o en la resta. Y supongamos que para que sea un 2, el resultado, si se está restando, tendría que ser un 4 el primer número y el segundo tendría que ser un 2. Hola Max, ¿cómo estás? Bienvenido. El tema es que no sabemos cuál es el número del medio. Tenemos que saber cuál es el número del medio, esa es la clave. El número del medio es con el que empezamos ahí. Está bastante jodido el puzzle. Tiempo que no veía un puzzle así de jodido. El número de ahí abajo tiene que ser un 2 el final. El número 4 de la combinación tendría que ser un 4. Esos palitos de arriba tendrían que representar un 1. O sea que tendríamos un 2, un 1 y un 4. Nos faltaría el principio. A ver, vamos a girar los números acá mientras. 2. Acá tendría que ser 4. That's not the right combination. También puede ser ese número Luke. Un 6 y un 4. O sea que este tendría que ser un 4. Cuatro este y el otro un 6. Y este un 3.
That's not the right combination. No, no es la combinación correcta, Luke. Tiene que terminar en 16. Este es un juego como con una temática de terror, de misterio. Es bastante bueno el juego, me ha interesado bastante la historia. Ah, Max, y estamos haciendo en este momento el especial de los 500 suscriptores del canal de YouTube. Solamente que no lo puedo transmitir en YouTube, pero lo voy a resubir apenas lo termine. A ver, probemos por descarte acá. That's not the right combination. Ya hacia arriba. That's not the right. That's not the. No. That's not the. That's not the right combination. Tampoco. That's not the right combination. That's not. No. That's not the right. Tampoco. That's not the right combination. Puse la categoría, Diego, siempre la pongo antes de empezar, no sé por qué no la carga. A ver, 3719, a ver. Vamos a probar esa. That's not the right combination. No, no era la combinación, Luke. Hola, Lancequito, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos entero liado con este juego. Father knew how to open the cabinet. This will help. Father knew how to open the cabinet. This will help. Ni idea cómo se resuelve esto, la verdad. No, el Nightbot no lo pienso poner, tengo puesto el bot de Streamlabs, el chatbot. Pero no lo he terminado de configurar, Diego, porque de momento estoy sin PC. Father knew how to open the cabinet. This will help. Tenemos que tratar de resolver de alguna forma este puzzle. That's not the right combination. ¿Alguna otra cosa que se te ocurra, Luke?
Editor del canal, ¿como para qué, Diego? Para que dé 5. Ah, vale, Luke. A ver. Sí, porque si no va a tocar buscar la solución para poder hacerlo y para poder avanzar, porque no me puedo quedar aquí toda la noche tampoco en este puzzle. A ver. ¿Qué puede ser? No se me ocurre. Pero déjame revisar, Diego. Voy a revisar. Sí, yo creo que voy a tener que probar varias combinaciones. Aunque hay una que tengo en mente que de repente logra funcionar en algunos juegos. Y la voy a probar ahora. No sé si se habrá cambiado la categoría con eso, Diego. Bueno. Vamos a probar el código que se me había ocurrido a mí. Let's ¿Y see cómo que what abrió? father didn't even want his own family to find. Mira la suerte que tuve. Now what are you for? Tuvimos una llave. Es que el código yo lo había visto en otro juego, no me acuerdo en qué juego. Y generalmente me suena en la mente cuando estamos resolviendo puzzles en algún juego. Y al final funcionó en este. Here we go. Bien, ya pudimos abrir esto. This side is done as far as I can tell. But there must be more. What an intricate piece of furniture.
Logramos abrirle una de las partes del mueble. Ay, en esta parte está como una cola de la serpiente. Era casi igual. Gracias, Luke, por la ayuda. Que tengas buena noche. Nos vemos. ¿Y esa llave para qué nos servirá? Llave de armario. Somehow, I doubt that anyone apart from Father knew how to open the cabinet. This key gets me one step closer. ¿Y vos? La misma que revisamos. Vamos a revisar acá abajo. A ver qué más encontramos. Bueno, creo que aquí no tenemos nada más que revisar. Así que podemos irnos a la cheat. No tengo bot activo, Diego, solamente el de Streamlabs que me avisa cuando... O Stream Elements, no estoy seguro. Que me avisa cuando alguien se suscribe porque no estoy haciendo directo desde el PC, Diego. A ver, por acá me parece que había visto un armario. Vamos a ver si la llave es para eso. Vale, Seguito, gracias. Me ayuda bastante tu visualización. Contrary to everything I've learned so far about Grandfather Edward, Lady Margaret still worships him. Creo que ahora lo que menos debe importarnos es que vaya a despertar la abuela. Gracias por el apoyo, Seguito, de verdad. Creo que había visto el armario. A ver, creo que era por acá. La verdad es que ando un poco perdido en la mansión esta.
Vamos por esta zona. Y dura eternamente. Dura un montón, madre. A ver. Sí, debería un poco más de realismo, la verdad, magra, pero como que no quiero andar por partes oscuras. De por sí Lady ya da Margaret miedo and este Edward. lugar. How young they look. But who are the others? You really know very little about your own family, David. La viejita que es la abuela de este tipo. No, estaba muerta, estaba dormida. Me consume la flojera, ¿eh? With so few people. The lock Forzar is too heavy, cerradura. too old for this to work. With so few people around, why even bother keeping the master's study locked? The lock is too heavy, too old for this to work. The lock is too heavy, too old for this to work. A ver, vamos a revisar los objetos. Somehow, I doubt that anyone apart from Father knew how to open the cabinet. This key gets me one step closer. But old. A bit like Rory. The lock is too heavy, too old for this ¿La to puedo work. forzar? A ver. The lock is too heavy, too old Ya for le this to dices tú, work. pero no me deja usarlo. Every thief's best friend. I know a few fakir's tricks I can use this for. With so few people around, why even bother keeping the master's study locked? No me deja usarlo, magra.
sé por qué no me deja usarlo. ¿Por qué se fue para afuera? Este personaje se va para donde quiere. No, madre, no me gusta porque se demora mucho la carga. Es la tendencia al sueño que tengo generalmente. Eso no lo sé, Magra. No sería para nada mala opción. Antes me andaba tomando un armario a cada rato y ahora no lo puedo encontrar. Es que yo creo que también la idea es investigar sin que se dé cuenta la familia. Y pues si siempre que pasas por una parte, o sea, por una puerta hay una carga. Este es el armario que yo había visto. Somehow, I doubt that anyone apart from Father knew how to open the cabinet. This key gets me one step closer. El globo terráqueo. No salía nada como para interactuar con el globo, po. Probablemente tenga algo. Lo vamos a tener que revisar. Vamos a revisar un poco este lado y de ahí vamos a revisar el globo y todo lo demás. Esta es la cocina donde nos encontramos al tipo delante. Al Rory. Rory just disappeared into the darkness. The cellar can wait till tomorrow. Ya bajaré al sótano. Yo creo que como lo único que nos va quedando que revisar Magra. Así que vamos a tener que echarle un vistazo. No. O a lo mejor el armario está en la habitación donde nos estamos hospedando. El globo no se pudo hacer nada.
Empty. Hold on. What's this? Algo encontramos. Cosa de foto. I will put your high praise of Scottish water to the test, Father. Later. Esto ya lo revisamos de antes. My faithful friend Insomnia. I wonder if Andrew has left the library yet. My faithful friend Insomnia. I wonder if Andrew has left the library yet. Y no puedo dormir. Porque esa historia me suena familiar, Magro. Ahora hay que volver a la biblioteca. ¿Nos quedará algo que revisar en la biblioteca? Bastante sospechoso ese cuadrito. ¿Esta puerta dónde nos lleva? Creo que esta puerta nos lleva a la biblioteca. Yo si en todas las puertas tienen una pantalla de carga. El estilo de los Resident Evil antiguos. No, en la biblioteca no hay nada. A menos que tengamos que hacer algo con esa parte donde sale la serpiente. Esta es la habitación donde nos estamos hospedando. La puerta me dice forzar cerradura, pero no me deja forzarla. The lock is too heavy, too old for this to work. Hay que hacer esa puerta. Un poco. Aquí ya revisamos todo. La puerta que no se puede revisar. La puerta no abre. Ese era otro lugar que teníamos que revisar. No podemos. Así que vamos a tratar de ver en la biblioteca si podemos hacer algo con esa parte de la serpiente que no he visto.
¿Verdad que no sé qué habrá que hacer ahora? Y ahora a ver. I'm no expert on fashion, but this looks like a rather old-fashioned design. I'm no expert on fashion, but this looks like a rather old-fashioned design. Diario. Era el secreto del escritorio de la biblioteca. A ver, ¿qué más podremos encontrar por acá? No entiendo cuál es el armario que nos piden revisar. A ver, vamos a ponernos a pensar un poco. ¿Qué es lo que puede hacerse ahí? A ver, vamos a revisar nuevamente la serpiente. Porque sé que tiene que haber algo en la serpiente. Alguna cosa tiene que tener. ¿Qué es el objetivo que nos queda por sacar? Revelar el secreto. A ver. Vamos a sacar esa parte de la serpiente.
No creo que este juego se pueda jugar con mouse, ¿o sí? A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Porque a lo mejor con el mouse podemos hacer algo. Voy a conectar el mouse a ver si lo reconoce. Vamos a estar detenidos un rato acá. Eh, revisar el lado derecho del escritorio. A ver. El lado no lo he revisado. Si me permite revisarlo. Ah, That sounded like some part of the desk moved. Yes, that's two open. y debería haber otra por acá. Something's not right. Ahora Something's not right. tendríamos que hacer ahora, a ver qué podría ser.
ver, vamos a intentar hacerlo de nuevo y hacerlo en orden como corresponde. Entonces vamos a intentar con estos colores, el negro, blanco, negro, blanco, blanco. Ah, we're getting somewhere. Era guiarse por los colores que tenía la serpiente, la verdad. A key. And Una a llave note y otra from nota de father. papá. Someone is tampering with my work. I know it. I know it. I hear them as they whisper and snicker. They sneak in when I sleep. This place isn't safe. I have locked my work away in the study. I am leaving now. I will put an end to this terrible torment one way or another. David, if you find this, then I am dead. The forces abroad here have got to me. I am sorry you have been drawn into this tragedy. The answers you seek are amongst the papers in the Master's study. Use them. Stay safe. I love you, son. My God, what happened here? What did they do to my father? Lo que estamos Is tratando de this the key descubrir ahora. father spoke of? Ya esta es la llave maestra, si no me equivoco. A ver. Esta debería quedar. Y la otra. I've never seen a key like this before. It feels like Father wanted me to keep it a secret. Tenemos una llave. Vamos a ver qué diablo. Oh! Hi there. You startled me. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I didn't mean to. Hey, wait! Conociste a un chico misterioso. Bastante misterioso y vaya que me asustó. Where Ahora, did he go? ahora en la que encaja la llave. Nada de esto. Ya el estudio del padre. Open Sesame. Y logramos abrir por fin el estudio del padre.
Someone's been searching here. Either they didn't have time to clean up, or simply did not care. Objetivos actualizados. A ver, vamos a revisar primero los objetivos y de ahí vemos qué es eso. Explora el estudio principal. If Father hid the key for me to find, then this means nobody has been able to enter this room since his death. Exactamente, nadie podría haber entrado desde su muerte. No tengo ninguna intención de irme todavía. This looks interesting. Es como un pasadizo. Screwed down tight. Someone didn't want it moved. Ay, oye, ahora sí que nos complicaron con esto. Como que si no tuviéramos suficientes cosas, ahora nos complica mucho más la existencia. A ver, girar el anillo grande. A ver si logramos acertarle. Estamos solamente ensayo y error. En el mediano. En el mediano tendría que ser... probablemente ese. A ver qué otro símbolo. No. Probablemente sea ese. Estoy suponiendo solamente aquí, no estoy ni siquiera con la más remota idea de lo que estoy haciendo. De alguna forma. This castle certainly has its secrets. Vaya. Una pequeña... It looks very precise, accurate. A lot of work went into this. Y aquí debería usar... Hold on. There. La pieza que tenemos desde el comienzo del juego. Stop your whining. Stop your whining. Por cierto, ahí lo estuvo jugando Nitox en su canal. Bastante interesante. Wait! Objetivos actualizados. The boy! Did you see him? Where did he go? What did I tell you about disturbing me in my study? Are you all right, sir?
What happened, Dave? What happened, David? The boy. There was blood and he pushed him down. Who? Who do you think you saw? Him. Era un fantasma del padre cuando era niño. Capítulo 1 completado. What did you just say, sir? It's all right. You're like your father. You can see them too, can't you? En sueños. I've been babbling in my sleep since I was a child. It's nothing to worry about. Poor girl is scared out of her wits. Of course, sir. Sorry, sir. My father. What did he think he saw? It ain't my place to say, sir. But I... Go on. Begging your pardon, sir. You should go. This place, it drove your father mad. Drove him? Did he say what or whom he saw? I'm sure I don't know, sir. Best not push her too hard. She's scared enough of me already. Sorry, I didn't get your name. It's Ailsa, sir. Ailsa Crannan. Oh, and Master Andrew asks if you would join him in the library. After breakfast, of course. Thank you, Miss Crannan. Se viene la hora buena, que es la de desayunar. Y luego tenemos que ir a la biblioteca. Get a hold of yourself, David. Interesante el modo de quitarle la locura o de calmar al tipo. ¿Bien lo vio? Were these apparitions what drove my father from the castle when he was young? Were they what drew him back? He must have found something in the family chronicles he spoke of. Obviamente ese es uno de los motivos por los que volvió. Viejo, vamos a ver. Nobody else saw the boy or the old man who looked like my grandfather Edward. But it felt real. More even than the daydreams that plagued my childhood. I don't remember ever seeing that boy. A faded memory, perhaps? As far as I know, I've never been to this castle before. Que tú sepas, o que recuerdes. Y así es otra cosa. Elsa knows more than she wants to tell me. Ahora vamos a tener mucho más que explorar. Ahora tenemos la vela. Acabaron las exploraciones nocturnas. Abrir esa puerta.
Aye, and once you're done in the kitchen, go and clean up the cellar. The spiders have made a nest down there. A big one, too. They're crawling everywhere. Master David, nice of you to grace us with your presence. Teníamos que estar a la hora del desayuno. I appreciate your patience. I've had the staff prepare some of the finest Scottish delicacies for you. Black pudding, haggis, scrambled eggs with deer brain, and bacon. Mother was never a fan of dishes made from entrails. In this case, she'd be missing out. I shot the deer myself, in the local woods. Había que comer, teníamos hambre. Miramos el desayuno. Oh, que fue rápido el desayuno. Ya ni en la muela. That was delicious. Thank you. I'm sure our local specialities must seem peculiar to one raised as you were. I was raised in India. My spectrum of peculiar has quite a range. Vamos de un delicioso e increíble desayuno escocés. Ahora deberíamos ir a la biblioteca, supuestamente. Smoking a pipe? Thought that would be beneath her station. Qué raro que la viejita esté fumando una pipa. Lady Margaret. David? May I first apologize for my strange behavior last night? It's just that... Think nothing of it. You were obviously tired from your travels. Least said, soonest mended. I don't want to give her another reason to think me mad. This may seem like an unusual question. I'd be surprised if it wasn't, dear boy. Have I ever been here before? Is it possible I visited as a child and can no longer remember? Oh no, you are a stranger to these walls. And I have a feeling you prefer it stayed that way. Hola, Fino. ¿Cómo estás? Bienvenido. Este juego es el Black Mirror. Está bastante interesante, la verdad. Es un juego como de misterio y tiene sus cuotas de terror también. Pido Edward. What kind of man was my grandfather? Oh, he was magnificent. He was handsome, so handsome, and caring. Caring enough to knock a defenseless child down the stairs. All was so very different when he was around. Sí, parece estar asustada. The maid. She seemed to be acting strangely, like she was frightened of me. Yes, well, she's a simple sort, that one. She has probably heard of the curse of the Gordons the locals like to whisper about. Curse? What curse? Just a peasant superstition. I would guess she was worried you'd show the same displays of unpredictable violence as your father did. I never knew my father to be the violent type. Oh, there are many things you do not know about your father. This is his doing. What? But how? I'd rather not discuss it, David. And that maid should really keep her mouth shut and locate the earring she lost. She's like a magpie with shiny, expensive things. I could give it to her, and she'd still never tell me anything useful about my father or the secrets of this place. But the maid?
I could use this to earn her trust. I shall take my leave, Lady Margaret. Yes. Oh, and David, the master of the house needs to respect the privacy of those under his roof. Even your father understood that. Sometimes a cabinet is locked for a reason. A cabinet? I don't know what you mean. I'm sorry, I don't know what to say. I don't know anything about it. I see. Never mind, then. Ya no hay nada que ver. A ver qué objetivo tenemos ahora. Tenemos que descubrir lo que sabe Lisa. Una de las cosas que encuentro que está mal en el juego es el tema del control, que se va para cualquier lado. Vaya, decía, se bugueó. El Mario debe ser. No tenía el especial de los 500, así que hoy día algo diferente. Ya mañana podremos seguir Mortal Kombat o otra cosa. Tampoco que en las noches pretenda traer todos los días el mismo juego. La sirvienta. Tenemos que hablar. Miss Cranon? Isn't that used for transporting cooked food? Why is there blood in it? The scanner thought it would be funny to put one of his dead beasties in it to fear me. He should keep them in the cellar and... Sorry, sir. I'm speaking out of turn. Mi padre. Did you ever talk to my father? I was serving here when he... That is to say, Go on, please. I didn't think it'd be proper, sir. Lady Margaret said... Oh, sorry, sir. I must get on with my work. She's as scared of Margaret as she is of the butler. Poor girl. You said my father saw things. I don't want to talk about it, sir. I noticed the attic door is locked. You'd best ask Angus, sir. I hardly go up there. The mere mention of the attic terrified her. What is in there? I think you may have lost this. Oh, sir! Oh, thank you, sir. I only wanted to see how it looked in the mirror. I didn't mean to. I was scared to tell her ladyship. Oh, she can have such a temper. What are you going to do now? If I can sneak it into the salon, maybe her ladyship will think she lost it there herself. From what I know about her, I very much doubt her ladyship will. Los días de mi padre. What happened to my father here? I'm sorry, sir. You're not like the rest of them here. Oh, sir, there's things you should know, but
I really need this job. She knows something, but how can I convince her to trust me? Would you like me to escort you to the cellar? Wouldn't be proper to ask the owner of the house to do that, sir. Well, I'm not the owner yet, and you didn't ask. Very kind of you, sir. Happy to help. I'll let you know when I'm ready to accompany you down there. I shall leave you to your work. Ya encontramos nuestro pase para ir al sótano. Talking to me makes her very nervous, and I have nothing to ask her right now. Hay que preguntarle. No sé, tenemos que hacer. Shall we? Directamente al sótano, por supuesto. ¿Y eso qué fue? Let's see what we can find down here. This is as close as I get. Otherwise, I'll have them crawling all over me. I have to find a way to eliminate them altogether. Harsh as it may seem, a proper serving of fire is the only way to get rid of such a widespread infestation. How cruel of Mr. McKinnon to send her down here alone. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. Not particularly palatable, but good for cleaning and magic tricks. The water of life. Some of these whiskies are from local distilleries. Ooh, a lot of blood for just one animal. Looks fresh. Master Eddie's work. He and Mr. McKinnon put it here earlier. Poor beastie. Eddie? Another family member I've yet to meet. Todavía faltan miembros que conocer de la familia. Not the most hygienic workstation. A hunting map. Looks like they've been. Estoy jugando con la resolución bien. Puede ser que tu dispositivo no dé la resolución, César. Porque la demás gente lo puede ver sin problema. Y hoy día el directo no tenía ningún problema. Para salir de este lugar. Ya está ella. Nos vemos, Fino. Gracias por el pasarte. How cruel of Mr. Step right up. Sir? What are you... Oh my! Oh, that's amazing! Does that not hurt?
Vale, a ver si que se arregló el problema. No, a little trick I learned in India. Oh. Sorry. Did that scare you, Elsa? I didn't think... Huh. And you are? Edward Mallory. You may call me Edward III. So this is Cousin Eddie. He seems... Welcome to my castle. as terrible as the rest of them. My castle indeed. Pleased to meet you, Eddie. So, your parents would be my aunt and uncle Clara and Victor. Are they... Dead. Dead as doornails, the pair of them. Lovely. You've lived here all your life, so you would have met my father. Only after he lost what marbles he had left. If it were up to me, I'd have locked him up in the loony bin a bit sooner. Locked him up? So what are you doing down here anyway? There's a line between honesty and rudeness that Cousin Eddie doesn't seem to recognize. I was helping Miss Cranon. Oh, why didn't you ask me? Excuse me, sirs. I really have to go. Leaving so soon? Was it something I said? They all tend to act like that in the presence of nobility. You said something about a loony bin? I did. Oh, you don't know. Well? Well, never you mind. I have an animal to prepare. I'm getting very tired of everyone in this house avoiding my questions. Bastante raro de que todos están ocultando algo. Imagino que con el paso del juego vamos a ir descubriendo qué es lo que ocultan. There's something you should know, sir. Something important. I overheard them talking, and You're paid to work, not chat. Get to it, girl. Sorry, Mr. McKinnon. Library, after dinner. At last, I might get some answers. Eso es lo que queremos. A ver, objetivos actualizados. Vamos a ver qué otros objetivos tenemos. O para ir viendo en qué parte podemos dejar el directo. Analiza tras la escena. If the old man I saw was really my grandfather Edward, then the boy must be... I need to find out if that really was him I saw. También, por cierto, César, lo estoy subiendo a YouTube. También los juegos que tienen contenido de historia. El Dead by Daylight no lo estoy subiendo porque eso lo estoy jugando más acá en Twitch, pero en YouTube estoy subiendo todo lo que tengo con historia, por ejemplo, el Mortal Kombat, ahora Black Mirror, que es el que estamos jugando ahora. No me acuerdo qué lugar es este, pero vamos a tener que explorar para encontrar el momento de la cena y todo eso.
cerrada. ¿Ahora dónde nos llevaba? Mi memoria es un asco, sinceramente. Es como que tengamos un mapa que yo por lo menos haya visto. La cocina. Y tenemos la habitación, o sea, la salida al ático. Al no más bien dicho. Ahora, la pregunta es, ¿dónde tenemos que ir? Revisar esta puerta. Hola Omega, ¿cómo estás? Bienvenido. Omega Sniper. David, apologies for not being here to greet you. As the telephone in the castle is not working due to the recent storm, I have had to journey to the village to communicate with my office. Upon my return, I shall show you to the chapel where you can pay your respects to your father. Yours, Andrew Harrison. Or maybe I'll just head to the chapel myself, just as soon as the weather clears. Bueno, vamos a tener que esperar que mejore el clima para poder salir de acá e ir a revisar otras cosas. It's labeled Mallory. Perhaps another client of Mr. Harrison. Vamos, mirar la correspondencia ajena. This Dr. Farber might be useful. Perhaps she could shed some light on Father's final weeks. I should contact her. Probablemente nos puede ayudar en eso. A ver qué tenemos por acá. Ahí está la habitación que tenemos nosotros. Ahí teníamos el despacho del padre.
¿Y hay algo? Let's see if my trusty key will get this open. Not like this. A ver, ¿qué tipo de cerradura tiene? Not like this. Ya, vamos a tener que adaptar la llave. I've never seen a key like this before. It feels like Father wanted me to keep it a secret. ¿Idea cómo girar la llave? Eh.
¿Haré ahora? Not like this. Not like this. No, no es así. I've never seen a key like this before. It feels like Father wanted me to keep it a secret. Es complicado girar esta llave. Not like this. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el directo ya porque ya llevamos casi 3 horas y vamos a tener que seguir buscando alguna forma de poder abrir ese puzzle que estoy casi seguro de que es para abrir el reloj que tenemos acá. A lo mejor por acá en el... Ah, qué rico, se quedó bugueado. Bueno. Guardar aquí. Bueno, el guardado automático creo que se hizo hace un rato, así que lo vamos a dejar acá. Muchas gracias a todos los que se han pasado por el directo, como han sido César, Omega Sniper, Phenom, estuvo Nitox, estuvo Luke, estuvo Juanri, anduvo Andrés también por acá, anduvo el Gran Séquito también acompañándonos, estuvo Magra, así que muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y como les dije nuevamente, gracias por todo el apoyo y por haber conseguido llegar a los 500 suscriptores al canal de YouTube. Así que nos estaremos viendo mañana, o no sé en realidad, porque mañana supuestamente me tienen que venir a revisar el televisor y a lo mejor no me van a entregar el PC todavía. Así que no sé si podré hacer directo mañana. En lo posible vamos a estar haciendo 1 o 2 directos y si no ya iré avisando por las redes sociales. Así que muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche y nos veremos en un próximo directo